Buenas noches, vamos a tener el estudio bíblico, lección número 6 del libro de Romanos. Vamos a buscar el libro de Romanos capítulo 2, del versículo 12 hasta el 16. Leamos. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Hasta el versículo 16 he leído. En esta noche vamos a abordar estos temas acerca de el grupo que aparece acá, que está sin ley, y el grupo que está bajo la ley. En términos generales, cuando la Biblia habla de las personas que están bajo la ley, se refiere específicamente a los judíos en primera instancia, ¿no? Porque los que han recibido la ley, los mandamientos de Dios fueron los judíos, fueron el pueblo de Israel. Entonces, por una conclusión directa, podemos pensar que los gentiles vienen a ser el grupo que está sin ley. ¿Es correcto? Por eso en el versículo 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Ya, este versículo nos señala ¿qué cosa? Que aunque existen los pueblos del mundo que no han recibido los mandamientos como tal, los mandamientos de Dios, pero dice que aunque estén sin ley, ellos han cometido pecados, ¿no? Han hecho lo malo delante de Dios, es decir, que han cometido transgresiones, ya sea en el sentido de idolatría o en el sentido de inmoralidad. Cualquier tipo de pecado que el hombre comete, aunque dice esté sin ley. ¿Qué significa que está sin ley? Que no ha recibido los mandamientos de Dios, los mandamientos que Dios dio a Moisés, pero sin embargo, así también perecerán, dice. Y luego dice, y todos los que bajo la ley han pecado. Las personas que, primero, son los judíos, que conocen la ley, que han recibido los mandamientos de Dios y han pecado, estas personas dicen que por la ley serán juzgados. Entonces, cuando reciba el juicio de Dios y ellos tengan que presentarse delante de Dios, la misma ley es la que los va a juzgar. Porque la ley les va a decir, ¿no? La ley dice que no tenías que mentir, pero tú mentiste, ¿o no? Conociendo la ley que no tenías que mentir, lo hiciste. Entonces será hallado transgresor de la ley. ¿Me comprenden? Entonces por la misma ley que dice respetar, que dice creer o que dice conocer, por esta misma ley será juzgado. Por esta misma ley recibirá el juicio de Dios. ¿Entienden? Versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Ya. Acá viene un punto importante. No son las personas que han oído acerca de la ley las personas justas delante de Dios. ¿Quiénes son las personas que han oído acerca de la ley? Principalmente han sido los judíos, ¿no? Los judíos son los que en un principio han oído acerca de la ley. Por lo tanto, el hecho de haber escuchado la ley, el hecho de haber oído la ley, ¿les da un derecho superior? ¿Le hace ser personas que Dios va a considerar justos por haber escuchado acerca de la ley? Según esta palabra, no es así. Sino que si ellos han oído la ley, no basta con haber oído la ley, sino que, ¿qué deben hacer? Sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, en otras palabras, los judíos que han recibido los mandamientos, los judíos que han recibido la ley, si ellos han escuchado la ley, pareciera que ellos están en un nivel superior, ¿no? Porque ellos recibieron las promesas, recibieron los mandamientos y todas las cosas que vinieron de Dios. Además, el Mesías nació a través del pueblo judío. Pero aunque ellos tengan esta posición en algún sentido,
si ellos no se hacen, o sea, no son quienes cumplen la ley, no se hacen hacedores de la ley, entonces, ¿qué ocurrirá con ellos? No serán justificados. ¿Es correcto? Por eso dice, ya los judíos recibieron la ley, correcto, los gentiles no recibieron la ley. Entonces, posiciona a los judíos en un nivel más alto que los gentiles. Ya, ¿cuándo puede ser posicionado en un nivel más alto que los gentiles? Cuando ellos recibieron esta ley y la cumplieron. Pero según la historia bíblica, según la historia del Antiguo Testamento, hasta el tiempo de Jesús, los judíos no han podido cumplir la ley. Por lo tanto, no han sido justificados porque no han cumplido la ley. Eso es lo que está escrito acá, ¿no? Si no, los hacedores de la ley serán justificados. Si ellos han oído la ley y solamente oyeron pero no cumplieron, entonces se quedan como pecadores. Es correcto, ¿no? Porque los judíos tenían esta tendencia a menospreciar a los pueblos extranjeros, porque ellos se consideraron el pueblo escogido de Dios, el pueblo que Dios había escogido, pero según las Escrituras, este supuesto pueblo escogido de Dios en realidad no tenía alguna condición especial, no tenía alguna condición, diferente, sino que según las Escrituras, este pueblo que había sido escogido por Dios es un pueblo más, ¿cómo decir?, más insignificante entre los pueblos del mundo. Por eso en la Biblia aparece una palabra acerca de ello, que entre los pueblos que existen en el mundo, ya no es que los israelitas han sido un pueblo más, importante que otros pueblos, sino que Dios los ha escogido siendo un pueblo insignificante entre todos los pueblos del mundo. ¿Sí me comprenden? Ya en la Biblia está escrito eso. ¿Dónde aparece? No recuerdo esa parte. ¿Ya? Pero en la Biblia está escrito que el pueblo de Israel, entre todos los pueblos, ha sido un pueblo, insignificante. ¿Sí? No es que por haber sido un pueblo, extraordinario, sino que un pueblo insignificante ha sido este pueblo. No es que Dios le ha tomado por ser un pueblo grandioso, sino que al contrario, por ser un pueblo insignificante. ¿Sí? Entonces, dentro de las Escrituras está apareciendo sobre este tema. Por lo tanto, ya nosotros debemos considerar, ¿qué cosa? Ya Dios ha escogido a la nación de Israel, pero no porque haya desechado al resto de los pueblos, ¿no? Sino que Dios por medio de Israel quería mostrar su poder. Quería mostrar al mundo entero que una nación que sirve al Señor, ¿qué diferencia habla con una nación que no lo sirve? Entonces, al ver esta referencia, ¿no?, al ser el Dios de Israel, el Dios del pueblo de Israel, entonces otros vecinos podrán observar, mire, ese pueblo, el pueblo judío, ha sido el pueblo escogido de Dios, mira cómo ellos viven, mira cómo Dios les ayuda, cómo Dios les bendice. En cambio, otras naciones que no creen en Dios, mira la situación en la que están. Entonces, ahí Dios podía en realidad comparar. Y eso es un antecedente que se ha repetido en la historia, ¿no?, del mundo. Cada vez que el evangelio ha estado en alguna nación, esa nación específicamente fue prosperada. Por ejemplo, cuando el evangelio estuvo en Alemania, luego cuando estuvo en Inglaterra y luego cuando el evangelio llegó a Estados Unidos, se puede notar una diferencia entre la bendición que Dios ha derramado sobre tal nación. Esa nación que un día aceptó el evangelio, en ese lugar Dios le ha bendecido. Por eso Estados Unidos fue en algún momento, ¿no? Bueno, hasta hoy, una potencia mundial. Porque según la historia de los Estados Unidos, ¿ellos qué es lo que han hecho? Se dice que las personas de Inglaterra, las personas piadosas de Inglaterra, que han venido hacia el territorio de Estados Unidos, cuando ellos han fundado el país de Estados Unidos, dice que lo primero que han construido fueron, ¿qué cosa? Las iglesias, dice.
Y después de las iglesias, las escuelas. Y en tercer lugar, han hecho sus casas. Eso es lo que conocemos respecto a la historia de la fundación de Estados Unidos. Por eso en el dólar americano, bueno, los hermanos que son de Estados Unidos conocerán mejor, en el dólar americano, creo que yo tenía un dólar, pero no sé dónde lo dejé, ya aparece, ¿no? Aparece una frase. A ver, entre los hermanos que son de Estados Unidos, ¿pueden ayudarme con esto? O sea, ¿qué es lo que dice en el dólar? O sea, en la moneda, ¿no? El billete de Estados Unidos. Aparece una palabra, ¿no? En inglés. Creo que es algo así como Dios es la verdad, ¿o no? O algo así, ¿no? Entonces, esto significa que la fundación del país de Estados Unidos ya fue bajo la constitución del cristianismo, ¿no? El cristianismo. Por eso los hermanos, los cristianos piadosos que vinieron desde Inglaterra hacia Estados Unidos, ellos han fundado el país de Estados Unidos en base a la fe, en base al cristianismo. Ahí está, ¿no? In God we trust, ¿no? Esto, traducido, por favor, hermana Clary. O sea, ¿esto qué significa? ¿Qué significa in God we trust? O sea, esta palabra, ¿no? Esta frase aparece, ¿no? En el dólar, ¿no? En la moneda de dólar de Estados Unidos, ¿no? A ver, ¿me puede pasar el bolso, hermano? Ese bolso. O sea, yo hace unos días recibí digamos, un regalo de mi esposa. Ella me obsequió un billete de dólar, ¿no? A ver, vamos a ver si lo tengo acá. Aquí está. ¿Dónde está escrito eso? Vamos a ver si este lo tiene. Sí, aquí está, ¿no? A ver si pueden verlo ahí, hermanos. Ahí aparece, ¿no? Ahí está. Ahí, arriba de one, dice, In God we trust, ¿no? Ya, no es que quiero jactarme de que tengo un dólar, ¿no? Solamente que quería decir eso, ¿no? Dice, en Dios confiamos, ¿no? Así está escrito. Gracias, hermana Clary. Entonces, digamos que en el billete de dólares aparece esta frase. ¿Por qué razón? Porque los Estados Unidos, o la nación de Estados Unidos, fue fundada en base a la fe, ¿no? A la creencia en Dios. Porque las personas de Inglaterra han venido y en ese lugar se ha fundado la nación de Estados Unidos. Por lo tanto, ha sido prosperada por Dios. De la misma manera, ¿no? Dios, cuando eligió al pueblo de Israel, también quería mostrar ¿a quién? Al mundo entero, que cuando una nación sirve al Señor, entonces esa nación será prosperada por Dios. ¿Me comprenden? Ya de esa manera Dios quería demostrar al mundo entero que una nación que sirve al Señor, una nación que está de acuerdo con la voluntad de Dios, entonces ellos recibirán bendición. Ya acá un hermano me dio también un tipeo, ¿no? Me sopló, acá en Chile se dice soplar, ¿no? Cuando le da la respuesta de algo. En el libro de Deuteronomio 7:7 dice lo siguiente: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, dice. Está hablando acerca de Israel. Entonces, no es que Dios ha escogido a Israel por ser un pueblo excelente, sino que mirando a Israel, es un pueblo insignificante. Entonces, a ese pueblo insignificante, cuando ese pueblo crea en mí, cuando yo los dirija, los domine, entonces ellos serán una gran nación, un pueblo grandioso. ¿Sí me comprenden? Entonces, de esa manera Dios quería demostrar al mundo entero que una nación que sirve al Señor podrá ser prosperada por Dios. Es el caso de Alemania en su tiempo, cuando estaba el Evangelio por medio de Martín Lutero, luego también Inglaterra por medio de John Wesley, y luego Estados Unidos también, cuando se levantaron los predicadores en Estados Unidos. Creo que D.L. Moody, ¿no? Es un gran predicador de los Estados Unidos. Entonces, Dios ha trabajado en cada nación a través de su siervo, y luego cuando se ha manifestado el Evangelio en cierta nación, esa nación ha sido prosperada. ¿Sí me comprenden? Bueno, regresemos entonces al libro de Romanos capítulo 2. El versículo 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, ya hermanos, ustedes y yo somos gentiles. Nosotros desde pequeños, así en nuestra casa, en nuestra familia, nos enseñaron los mandamientos de Dios.
Tal vez alguno que ha nacido en una iglesia cristiana desde su nacimiento, desde que era pequeño, escuchó en la iglesia acerca de los mandamientos. Pero en mi caso no era el caso, porque mi familia no era una familia cristiana evangélica. Nunca yo había escuchado acerca de la ley, tampoco desde niño tuve que leer los mandamientos. Pero en el caso de las familias de los judíos religiosos, ellos normalmente desde pequeños aprenden acerca de la ley, acerca de la Torá. Es un libro que ellos desde pequeño estudian y aprenden. Entonces, digamos que acá la Biblia dice que los gentiles, dice que no tienen ley. ¿Es correcto? Es decir, que ellos no han recibido la ley de Dios, la ley de Moisés. Pero dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Aunque no recibieron la ley, pero ¿cómo tratamos de vivir nosotros? Haciendo buenas cosas, ¿no? Tratamos de no cometer errores y pecados. Tratamos de ser buenas personas. Desde pequeños nos enseñan así, también nuestra conciencia siempre nos está nos hace sentir que tenemos que vivir bien, que tenemos que hacer lo bueno, ¿no? Entonces acá dice, estos aunque no tengan ley, o sea, aunque nosotros no teníamos la ley, somos ley para sí mismos. O sea, que en nosotros se forma una estructura de que tenemos que ser buenas personas. ¿No es así? Es decir, que no tenemos que hacer lo malo. Aunque no hemos recibido los mandamientos, ¿no? Desde pequeños no hemos recibido esta instrucción de los mandamientos, pero naturalmente desde nuestro corazón se levanta el deseo de ¿qué? De ser buenos, de hacer buenas cosas. ¿Me comprenden?